Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, allí os encontraréis con un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y decidle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él os mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparadnos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra, después de este domingo pasado, en la Santísima Trinidad, celebra de modo solemne el día de Corpus Christi. En realidad, si uno se pone a pensar, este día de Corpus Christi corresponde propiamente al Jueves Santo, porque el Jueves Santo es propiamente el día eucarístico. Pero la Iglesia lo pone en este día porque como la Semana Santa hay tantas cosas para meditar, entonces se nos puede pasar por alto este misterio tan hondo y tan profundo a la vez de la presencia verdadera, real y sustancial del Santísimo Sacramento, de Cristo en el Santísimo Sacramento. Por eso es que la Iglesia lo celebra. En realidad antes lo celebraba el jueves, en muchos países seguramente todavía es día de feriado, y se hace el jueves después de la Santísima Trinidad. En nuestros países descristianizados, ya no cristianos, sino poscristianos, que tienen feriados extraños y que los días que verdaderamente habría que solemnizar se los olvidaron, bueno, entonces lamentablemente no nos queda otra que celebrarlo el sábado o el domingo, como hacemos nosotros, ¿no? Tantísimas cosas se pueden decir del Santísimo Sacramento y de su presencia y la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Yo me voy a quedar con una frase de Santo Tomás, que digo de Santo Tomás porque toda la misa entera de hoy, con la secuencia que escuchamos recién, con el rezo del breviario o de la liturgia de las horas, todo eso lo compuso el doctor Angélico, que viene llamado también doctor eucarístico. Y justo en este año que estamos celebrando un trienio, 3 años seguidos, en honor de Santo Tomás, ¿no? Viene bien recordar que el santo también recibe el nombre de doctor eucarístico. Así que por eso me parece interesante meditar en una frase, solo una frase, que está llena de contenido, ¿no? Y es la frase que se reza en las vísperas de la oración de la tarde, que dice así: O sacrum convivium en quo Christus sumitur.
Recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia e future glorie nobis pignus dator. Que quiere decir lo siguiente: oh sagrado banquete en el que el alma recibe a Cristo, se renueva el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da en prenda la gloria futura. Bueno, en esta frase que nosotros decimos, o que dispuso el santo, en honor al Santísimo Sacramento, hay 3 miradas de la Eucaristía. Y donde podemos decir más en general, hay 3 miradas acerca de los sacramentos. Una mirada hacia el pasado, una mirada hacia el presente y una mirada hacia el futuro. Porque todos los sacramentos tienen esta virtualidad, ¿no? Esta triple, digamos, mirada hacia todo el tiempo, podemos decir, hacia todo el tiempo, así en general, ¿no? Primero, hay una mirada hacia el pasado. Evidentemente, la mirada hacia el pasado no puede ser otra que la pasión de Cristo, que como nosotros sabemos muy bien, todos los sacramentos tienen su eficacia de la cruz de nuestro Señor. Es decir, lo que ocurrió en el libro del Génesis, que brotaban los ríos del paraíso y que así llenaban de vida, eso es lo que ocurre ahora desde el árbol de la cruz, porque fuera de la cruz no hay otra escala para subir al cielo, como dice Santa Rosa de Lima, y solamente por la cruz nosotros tenemos acceso a Dios. Eso lo sabemos por la fe. Pero también vio San Juan que del costado abierto de Cristo brotaba sangre y agua. Y esto es, como tempré tan antiguo, ya desde muy antiguo los padres de la Iglesia, es un símbolo de los sacramentos de la Iglesia. Porque así como del costado de Adán dormido en la cruz Dios hizo brotar una mujer que es Eva, así del nuevo costado de Cristo dormido, del nuevo Adán, de Cristo dormido en la cruz, muerto en la cruz, Dios hace brotar la nueva Eva, que es la Iglesia. Y por eso brota sangre y agua, agua símbolo del bautismo, sangre símbolo de la Eucaristía. Es decir, todos los sacramentos brotan objetivamente de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Después cada uno de ellos debe ser aplicado a nuestra alma a través de justamente la recepción del bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia, etc. Por esa razón, sin la cruz no habría bautismo, sin la cruz no habría perdón de los pecados, sin la cruz no existiría la Santa Misa. Por eso San Pablo dice que nosotros hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, en el bautismo. Por eso es que nuestros pecados quedan perdonados en la confesión, porque Cristo murió por nosotros. Y es por eso que la Santa Misa es, como dice el Concilio de Trento, en contra de los protestantes, es ante todo el santo sacrificio de Cristo. Sacrificio incruento, pero sacrificio real. Por lo tanto, nosotros debemos asistir a la Santa Misa con la devoción con la cual estuvo la Virgen Santísima, San Juan y las otras Marías al pie de la cruz. ¿Cómo estarían ellos al pie de la cruz? Y bueno, estarían con el corazón partido de dolor, estarían rezando, estarían contemplando, estarían pidiendo perdón a Dios por los pecados del mundo entero. Bueno, esa es nuestra actitud que nosotros debemos tener en la Santa Misa, porque la misa es ante todo la renovación incruenta, es decir, sin dolor, del sacrificio de Cristo. Por eso es que la misa tampoco es una fiesta de cumpleaños, ¿no? O un show, porque es verdad, como le dijeron al Padre Pío, que algunos festejaban el día de la muerte de Cristo, eran los judíos y los demonios. Por eso nosotros tenemos que tener el recogimiento que tenían la Virgen y sus santas compañías, aunque eran pocas, no importa. Porque en definitiva nosotros en la misa estamos frente a la cruz de Cristo. Y esto es lo que se experimenta o se ejemplifica en la Santa Misa con la doble consagración del pan y del vino. Porque nosotros sabemos muy bien que en el pan está presente el cuerpo de Cristo
y en el vino está presente la sangre de nuestro Señor. Pero en el orden natural, cuando tenemos por un lado el cuerpo y por otro lado la sangre, tenemos un difunto. Bueno, eso es lo que ocurre místicamente en el altar. Por eso hay consagración de dos materias distintas, pan y vino. Por supuesto que en cada una están todo Cristo presente, por supuesto. Por eso además los santos experimentaron en la Santa Misa los dolores de la pasión, muchos santos. Pensemos por ejemplo en el Padre Pío o en San Leonardo del Porto Mauricio, solo para enumerar a dos, ¿no? Pensemos, San Leonardo tiene aquel libro hermoso que se llama El Misterio de la Santa Misa, en la cual nos pone a nosotros en contacto con ese tesoro, que es la presencia de Cristo. Además, el Padre Pío, que sufría largamente mientras celebraba la misa, y a veces duraba entre 4 y 5 horas cada misa, era porque él experimentaba en cada parte de la celebración un momento distinto de la pasión de nuestro Señor. Desde su oración en el huerto, su traición, todo lo que tuvo que sufrir flagelado, coronado de espinas, etc. Así que por eso nosotros tenemos que estar justamente como si estuviéramos en la pasión, si estuviéramos en el Calvario, si estuviéramos en la cruz. Porque, insisto, hay una mirada hacia el pasado, en donde se renueva el memorial de su pasión. En segundo lugar, dice esta frase de Santo Tomás, el alma se llena de gracia, o la mente más bien, traducido literalmente, mens impletur gratia, la mente se llena de gracia. Por mente quiere decir todo, quiere decir el alma, la inteligencia, la voluntad, los sentimientos o las pasiones, en fin, etc. La mente se llena de gracia. Este es el efecto más hondo que quiere hacer el Santísimo Sacramento, porque lo que nosotros vemos exteriormente es el rito. Lo que está detrás del rito es la presencia y el cuerpo de la sangre de Cristo, pero la gracia más profunda que quiere realizar Dios en nuestro Señor con su presencia sacramentada en el altar es que el alma se llene de gracia. Es lo que ocurre en el momento presente, o es lo que debe ocurrir en el momento presente. Claro que esto no ocurre con todos. Fijémonos en el cántico antes del Evangelio, Laudación se llama, por su nombre en latín, dice: lo recibe uno, lo reciben 1000, tanto este como aquel, nadie puede consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros, buenos y malos, todos lo reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Eso es lo que ocurre, porque no todos reciben bien el Santísimo Sacramento. Ya lo dice San Pablo en la carta a los Corintios: el que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Texto que lamentablemente fue suprimido en la misa en castellano. No sé por qué, porque dice San Pablo, digamos, ¿no? Pero no se lee en ningún día del año, lamentablemente, ¿no? Y es una verdad que nosotros debemos recordarla mucho hoy, sobre todo cuando hay en distintos lugares, gracias a Dios aquí no, pero hay muchísimos lugares que la gente comulga sin confesarse. Y parece que todo el mundo pasa a comulgar como si fueran a recibir una estampita, o un pan bendito, o no sé qué. Y eso está mal, eso no debe ser así. Por eso Santo Tomás hace muy bien en recordar que no todos reciben la gracia, los malos reciben la condenación. Los malos se entiende los que no están confesados y en gracia de Dios. Por eso es muy importante recordar siempre esta verdad de fe. Pero aún así, entre los buenos, entre los que están bien confesados y que reciben el Santísimo Sacramento con fruto, no todos reciben la misma gracia. Fijémonos que hay santos que han recibido pocas comuniones en su vida y que son santos de altar, ¿no? O que estaban dispuestos a ir al martirio antes de faltar a la Santa Misa, antes de dejar de recibir a nuestro Señor. Pensemos, por ejemplo, en los mártires de Bitinia en el siglo III, ¿no? Que fueron todos condenados a muerte por ir a la Santa Misa, porque Diocleciano, que era el emperador, había determinado que morían todos los que asistían al Santo Sacrificio. Y todos prefirieron morir porque dijeron esta frase que repetían casi a coro los mártires:
Sin el domingo no podemos vivir. Imagínense hoy, fíjense la iglesia tibia que tenemos hoy, en nuestro siglo XXI, ¿no? Una iglesia tibia, que le falta la misa porque hay carrera, porque estoy durmiendo, porque viene mi pariente, porque está la película, o porque qué sé yo qué. Cualquier cosa viene bien, ¿no? Pareciera que fuéramos de una iglesia distinta, ¿no? Una iglesia mediocre, sin duda, ¿no? Y fijémonos también la devoción que tenían tantos santos que a lo mejor con una comunión llegaban a la santidad. Pensemos, por ejemplo, en la Beata Imelda, la patrona de los niños de la primera comunión. Recibió una sola vez el Santísimo Sacramento y ese día se murió. Una sola vez. ¿Y nosotros cuántas comuniones hemos recibido? Pensemos, por ejemplo, en los pastorcitos de Fátima, San Francisco y Santa Jacinta Marto, que recibieron 2 veces la comunión. 2 veces nomás. Y son santos de altar. Pensemos, por ejemplo, en Santa María Goretti, que recibió 3 veces la comunión, 3, y es mártir, y murió para conservar su castidad antes que pecar, y perdonó al agresor, y logró después su conversión. Fijémonos, el amor a los enemigos, 3 comuniones nomás, y nosotros cuántas miles hemos recibido, o cientos, o qué sé yo cuántas, ¿no? Y por eso nosotros decimos que no todos reciben la misma gracia, no todos reciben la misma gracia. Cuando hay almas así, entregadas a Dios, a hacer lo que Jesús quiere, entonces con una sola comunión pueden llegar a un alto grado de vida de santidad. Por eso en la Santa Comunión el alma se llena de gracia, ¿no? Y este es el efecto principal que Dios nuestro Señor quiere causar en nuestra pobre alma. Y por último, en tercer lugar, dice esta frase de Santo Tomás, Pignus gloriae nobis datur, ¿no? Se nos da en prenda la gloria futura. Y en esta frase de que dice Santo Tomás hay una mirada del Santísimo Sacramento hacia el futuro. Porque pensemos en el libro del Apocalipsis, en donde se ve la liturgia celestial, en donde se ve el Cordero, que solamente Él es digno de abrir el libro y romper sus sellos, ¿no? Hay el Cordero que ha sido degollado, pero que vive. Bueno, ese Cordero es el que se ofrece aquí. Pienso, por ejemplo, en aquel libro que se llama La Vuelta a Casa, en donde Scott Hahn y su mujer se convirtieron, de que eran protestantes, eran episcopalianos en Estados Unidos, y se convirtieron y se hicieron católicos. En este libro, La Vuelta a Casa se llama, ¿no? Y otro más que se llama Roma, Dulce Hogar, ¿no? Entonces él, que era un estudioso de la Biblia, cuando entró por primera vez a una iglesia y vio la misa, dijo, esto es el Apocalipsis. Esto es el Apocalipsis. Y se convirtió. Así es simple, ¿no? Fíjense cuando los protestantes tienen buena fe, son capaces de dar el salto, ¿no? De salir de los errores y convertirse a la fe católica, ¿no? Por eso, si uno entendiera, es que en realidad los símbolos de la liturgia son un anticipo a la tierra de lo que ocurrirá en la eternidad. Porque la eternidad es Dios, es muy simple, y aquí está Dios. Y Dios es el que ha querido traer la eternidad al tiempo, para que nosotros pasemos de recibirlo aquí, como dice esta frase al final, tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos junto con todos los santos. Eso es la Eucaristía, es el anticipo de la eternidad, y eso también los santos lo experimentaron. Pienso, por ejemplo, en Santo Tomás, en su vida personal, ¿no? En lo cual él dejó de escribir, después de ser el teólogo más grande de todos los tiempos, ¿no? De haber escrito innumerables cosas, ¿no? Haber dictado 3 y 4 personas al mismo tiempo, un montón de cosas, ¿no? Y cuando, sin embargo, tuvo aquel éxtasis, aquel 6 de diciembre, dijo que todo lo que había escrito era paja, era nada, comparado con lo que había visto. Y eso le pasa a los santos, ¿no? Porque no es nada, todo lo que nosotros conocemos no es nada comparado con la eternidad. Y si nosotros viéramos un tenue reflejo de la gloria, entonces nos moriríamos de amor. Así de simple, nos moriríamos de amor. Por eso es que los santos sí descubren que el cielo está acá,
está en el altar. Y es por eso que con la coherencia que tenían los santos eran capaces de adorar a Cristo como nadie, eran capaces de venir a la Santa Misa no solo el domingo porque es obligación, sino de venir a misa todas las veces que sea necesario, por más que sean una persona muy importante, como San Luis Rey iba a misa a todos los días 2 veces, ¿no? O eran capaces de estar en una misa y agradecer en la siguiente, o eran capaces de hacerse largas caminatas y dejar en los trabajos con tal de no faltar a la misa, como San Isidro Labrador, que los ángeles se aparecían y trabajaban la tierra para que él fuera a la Santa Misa, ¿no? Por eso nosotros tenemos que crecer en nuestra devoción a la Santa Misa, en nuestra devoción a la visita a Cristo en el Santísimo Sacramento, para que nunca se quede solo, para que Él sea el primer servido y el primer amado. Esta tiene que ser la casa más visitada del pueblo, la iglesia, el Santísimo Sacramento. Porque si nosotros lo amamos, tenemos que estar, nuestro corazón en la tierra, tiene que estar cerca de su Sagrado Corazón que late aquí en el Sagrario. Por eso pidámosle a la Virgen que nosotros nos demos cuenta que nuestra devoción al Santísimo Sacramento implica muchas cosas. Implica que lo recibamos bien, que estemos bien confesados, que crezcamos en nuestro amor a la Eucaristía, que crezca nuestra atención a Cristo en los manteles, en la devoción, en el canto sagrado, en la preparación de los niños al catecismo para recibir a la comunión. Quiere decir también que nosotros crezcamos en nuestra presencia aquí a Cristo visitándolo en el templo, en fin, que nuestra vida sea eucarística y que nuestra existencia sea solamente para amar y adorar a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Que Nuestra Señora, la Virgen, nos conceda la gracia de recibirlo como ella lo hizo, con la pureza y el amor de los santos.